Necesito ir al baño otra vez, dice la niña. La maestra la revisa, entra en pánico y llama al 911. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario a continuación y dinos desde dónde nos estás viendo. Ahora, comencemos. 14 de noviembre de 2024, 2:47 p.m. Las imágenes de la cámara de Minute Seguridad serían posteriormente reproducidas en tribunales, analizadas por expertos forenses y vistas más de 30 millones de veces en línea. Pero en ese momento, era solo otra tarde de jueves en la Crestwood Elementary. El pasillo estaba vacío. Las luces fluorescentes zumbaban sobre las cabezas. Entonces, una puerta de baño se abrió de golpe. Una niña pequeña salió tambaleándose. 6 años. Su cabello estaba recogido en 2 coletas desparejas. Llevaba un vestido amarillo con mariposas. Y su estómago estaba hinchado, anormalmente redondo bajo la tela. Se detuvo en medio del pasillo. Miró directamente a la cámara. Su rostro estaba pálido. Sus ojos estaban rojos. Y entonces lo dijo. Mi bebé se está moviendo. Las palabras resonaron por el corredor vacío. Puso ambas manos sobre su vientre, como había visto hacer a las mujeres en la televisión. Su respiración se aceleró. Comenzó a llorar. Él dijo que el bebé vendría en Navidad. Lo prometió. En segundos, una puerta de aula se abrió de golpe. La señora Callahan, una maestra de 3er grado con 17 años de experiencia, llegó corriendo. Había escuchado la voz de la niña a través de las delgadas paredes. Cuando vio a la niña parada allí temblando, se quedó paralizada. Cariño, ¿qué acabas de decir? La niña lo repitió más fuerte esta vez. Mi bebé. Se está moviendo. Puedo sentirlo moverse. La mano de la señora Callahan fue a su boca. Su teléfono salió en segundos. Su voz tembló mientras marcaba el 911. Necesito ayuda. Estoy en Crestwood Elementary, 428 Maple Avenue. Hay una niña aquí. Ella creo que ha sido lastimada. Está diciendo... Su voz se quebró. Está diciendo que está embarazada. La respuesta de la operadora fue inmediata. Señora, ¿cuántos años tiene la niña? 6. Tiene 6 años. Silencio al otro lado. Luego, los oficiales están en camino. No deje que la niña se vaya. No deje que nadie se acerque a ella. La señora Callahan se arrodilló frente a la niña, sus manos temblando. Cariño, ¿quién te dijo eso? ¿Quién dijo que el bebé vendría en Navidad? Los ojos de la niña se volvieron vacíos, como si estuviera en otro lugar. Él lo dijo, susurró. Él siempre me dice cosas. A las 3:02 p.m., la escuela estaba en confinamiento. Autos de policía bordeaban la calle. Los padres recibieron llamadas automáticas pidiéndoles que recogieran a sus hijos inmediatamente, sin explicación. A las 3:45 p.m., la niña estaba en una ambulancia, flanqueada por 2 oficiales y una psicóloga infantil. A las 4:30 p.m., el metraje del pasillo había sido copiado, asegurado, etiquetado como evidencia. Pero alguien ya había tomado una foto, un miembro del personal, una imagen borrosa de la niña pequeña en el vestido amarillo, sus manos sobre su vientre, lágrimas corriendo por su rostro. A las 6:00 p.m., esa foto estaba en línea. A las 9:00 p.m., había sido compartida 14,000 veces. El pie de foto decía, niña de 6 años afirma estar embarazada. ¿Quién le hizo esto? La sección de comentarios explotó. Indignación, dolor, furia, llamados a la justicia, demandas de arrestos, pero nadie hizo la única pregunta que importaba. ¿Estaba diciendo la verdad? 30 de octubre de 2024, 8:15 a.m. La Crestwood Elementary estaba ubicada en las afueras de una tranquila ciudad suburbana en 1960. Pensilvania, el tipo de lugar donde todos conocen a sus vecinos, y el crimen es algo que pasa en las noticias, no en la vida real. La campana de la mañana sonó. Los niños se derramaron por las puertas dobles,
sus mochilas rebotando, sus voces llenando los pasillos con el caos familiar del comienzo de un día escolar. Sarah Callahan estaba parada afuera de su aula, saludando a los estudiantes mientras llegaban. Tenía 42 años, divorciada, y había estado enseñando tercer grado durante casi 2 décadas. Amaba su trabajo, amaba a los niños, amaba la rutina. Buenos días, Marcus. ¿Terminaste tu tarea de lectura? Sí, señora Callahan. Buenos días, Emma. Me gustan tus zapatos. Gracias, señora Callahan. Más adelante en el pasillo, en el ala de kindergarten, otra maestra hacía lo mismo. Su nombre era señorita Brennan, 26 años, recién salida de la universidad. Era solo su segundo año enseñando. Sonreía a los niños mientras pasaban frente a ella. A la mayoría ya los conocía bien, pero había una estudiante que todavía la desconcertaba. Una niña pequeña llamada Ivy. Ivy Harmon tenía 6 años, pequeña para su edad. Piel pálida, cabello castaño oscuro siempre recogido en coletas. Rara vez hablaba en clase. Cuando lo hacía, su voz era suave, casi robótica. La señorita Brennan lo había mencionado una vez a la consejera escolar. Simplemente parece distante, como si no estuviera realmente aquí. La consejera se había encogido de hombros. Algunos niños son más callados que otros. Dale tiempo. Pero no era solo que Ivy fuera callada. Eran las cosas que decía. Una vez, durante la hora del cuento, Ivy había levantado la mano y preguntado, «Señorita Brennan, ¿los bebés recuerdan haber nacido?» Los otros niños se habían reído. La señorita Brennan había sonreído, tratado de responder gentilmente. «No lo creo, cariño. ¿Por qué preguntas?» Ivy había bajado la mirada a sus manos. «Porque alguien me dijo que sí lo recuerdan». Otra vez, durante el recreo, Ivy había sido encontrada sentada sola bajo el tobogán del patio, hablando sola. Cuando el monitor del recreo le preguntó con quién estaba hablando, Ivy dijo, «Con el bebé». «¿Qué bebé, cariño?» Ivy no respondió. Simplemente se levantó y se alejó. Nadie pensó mucho en ello. Los niños tenían amigos imaginarios. Era normal. Pero en la mañana del 30 de octubre, algo cambió. La señorita Brennan estaba pasando lista cuando notó a Ivy sentada en su escritorio, mirando fijamente al frente. Sus manos estaban dobladas sobre su estómago. «Ivy, ¿estás bien?» Ivy no respondió. La señorita Brennan se acercó, se agachó junto a ella. «Ivy, cariño, ¿no te sientes bien?» Ivy giró lentamente la cabeza. Sus ojos estaban vidriosos, sin foco. «Él dijo que está creciendo», susurró. «¿Qué está creciendo?» «El bebé». El estómago de la señorita Brennan se apretó. Se obligó a mantener la calma. «Ivy, ¿quién te dijo eso?» Ivy parpadeó. Luego, como si despertara de un trance, sonrió. Una sonrisa extraña. Hueca. «Nadie», dijo. Solo estaba fingiendo. La señorita Brennan no insistió. Se levantó, volvió a su escritorio y se hizo una nota mental para mencionarlo de nuevo a la consejera. Pero no lo hizo. Porque a la hora del almuerzo, Ivy se estaba comportando completamente normal, riendo con los otros niños, comiendo su sándwich, jugando a la rayuela. La señorita Brennan se convenció de que no era nada. 2 semanas después, lamentaría esa decisión más que nada en su vida. Esa misma tarde, a las 3:30 p.m., una mujer llamada Claire Harmon estaba sentada en su auto fuera de la escuela, esperando que Ivy saliera. Claire tenía 34 años, cabello rubio, rasgos afilados, siempre vestida un poco demasiado cuidadosamente para una recogida escolar. Trabajaba medio tiempo en un salón y vivía sola con Ivy en una pequeña casa alquilada en las afueras de la ciudad. Cuando Ivy finalmente apareció, caminando lentamente hacia el auto, la expresión de Claire cambió. Se inclinó hacia adelante, observando el rostro de su hija. «¿Cómo estuvo la escuela, bebé?» Ivy subió al asiento trasero, se abrochó el cinturón. «Bien.
¿Te divertiste? Sí. Claire la estudió en el espejo retrovisor. ¿Le dijiste a alguien de lo que hablamos? Ivy negó con la cabeza. No, mami. Buena niña. Claire sonrió. Recuerda, es nuestro secreto especial. ¿De acuerdo? Ivy asintió, y luego, en voz baja, puso su mano sobre su vientre. 1 de noviembre de 2024. 10:20 a.m. Sarah Callahan estaba en la sala de maestros cuando escuchó la conversación. 2 asistentes de kindergarten estaban junto a la máquina de café, hablando en voz baja. Una de ellas estaba negando con la cabeza. Te lo digo, fue extraño. La niña no dejaba de frotarse el estómago y hablar de bebés. ¿Qué niña? Esa callada, Ivy Harmon. Ivy. La mano de Sarah se detuvo sobre su taza de café. Conocía ese nombre. Había visto a la niña por la escuela. Pequeña, retraída, siempre parecía un poco rara. ¿Qué dijo exactamente?, preguntó la otra asistente. Algo sobre que se movía, como si pensara que había algo dentro de ella. La asistente se rió nerviosamente. Quiero decir, tiene 6 años. Probablemente lo vio en la televisión o algo así. Pasaron a otros temas. Sarah sirvió su café y se fue, pero la conversación se quedó con ella. Más tarde ese día, durante el turno de supervisión del recreo, Sarah se encontró buscando a Ivy en el patio de recreo. La vio sentada sola en un banco cerca de la cerca, mirando el suelo. Sarah se acercó. Hola. ¿Te importa si me siento? Ivy levantó la vista. Su expresión estaba vacía. Está bien. Sarah se sentó, manteniendo un tono ligero. Eres Ivy, ¿verdad? Soy la señora Callahan. Enseño 3er grado. Ivy asintió, pero no dijo nada. ¿Te sientes bien hoy? Sí. Sarah dudó. No quería traspasar límites, pero algo se sentía mal. Escuché que has estado hablando mucho de bebés últimamente. El rostro de Ivy no cambió. A veces. ¿Por qué piensas en bebés? Ivy inclinó la cabeza como si estuviera considerando la pregunta. Luego dijo, muy tranquilamente, porque voy a tener uno. El aliento de Sarah se detuvo. Mantuvo su voz firme. ¿Qué te hace pensar eso, cariño? Él me lo dijo. ¿Quién te lo dijo? Ivy miró hacia otro lado. No debo decirlo. El pulso de Sarah se aceleró. Se inclinó ligeramente. Ivy, si alguien te está diciendo cosas que te asustan, puedes decírmelo. No te meterás en problemas. Ivy guardó silencio durante un largo momento. Luego se levantó, se sacudió el vestido y se alejó sin decir una palabra. Sarah se quedó sentada allí, mirándola alejarse. Debería haberlo reportado. Justo ahí. Debería haber ido directamente a la oficina del director y hacer un reporte, pero no lo hizo, porque parte de ella pensó que tal vez era solo algo que la niña había visto en la televisión. Los niños decían cosas extrañas todo el tiempo. Ivy parecía estar bien. Un poco rara, seguro, pero no lastimada. No asustada. Así que Sarah tomó una decisión. Vigilaría a Ivy. La observaría durante unos días. Vería si surgía algo más. Si lo hacía, actuaría. Si no, no tenía sentido causar pánico por nada. Esa decisión la perseguiría. 4 de noviembre de 2024. 2:10 p.m. La señorita Brennan estaba limpiando su aula después de la salida, cuando la enfermera de la escuela tocó a su puerta. Oye, ¿tienes un segundo? Por supuesto. La señorita Brennan dejó la pila de papeles que estaba sosteniendo. ¿Qué pasa? La enfermera entró. Cerró la puerta detrás de ella. Su expresión estaba tensa. Necesito preguntarte sobre una de tus estudiantes, Ivy Harmon. El estómago de la señorita Brennan se hundió. ¿Qué pasa con ella? Vino a mi oficina hoy quejándose de dolor de estómago. Le pedí que me mostrara dónde le dolía, y la enfermera hizo una pausa. Su estómago está distendido, hinchado, más de lo que debería estar para una niña de su tamaño. La señorita Brennan sintió su boca secarse. ¿Llamaste a su mamá? Lo intenté.
Sin respuesta, dejé un mensaje de voz. La enfermera cruzó los brazos. ¿Te ha dicho algo? ¿Algo inusual? La señorita Brennan pensó en todos. Los comentarios extraños, la charla sobre bebés, la forma en que Ivy a veces se desconectaba, las manos sobre su vientre. Ha mencionado bebés algunas veces, dijo la señorita Brennan lentamente, pero pensé que solo estaba fingiendo. La enfermera asintió, pero su expresión no se suavizó. Voy a documentar esto, y voy a intentar llamar a la mamá de nuevo. Si no responde para mañana, lo escalaré. ¿Escalarlo a quién? Servicios de protección infantil. El corazón de la señorita Brennan se hundió. ¿Crees que algo anda mal? La enfermera no respondió directamente. Creo que una niña de 6 años no debería tener un abdomen distendido y estar hablando de bebés. Eso es todo lo que sé. Se fue. La señorita Brennan se quedó sola en su aula, mirando el escritorio vacío de Ivy. Se sintió enferma. Esa noche, Claire Harmon finalmente devolvió la llamada a la escuela. Lo siento. Estaba en el trabajo, dijo su voz brillante y disculpándose. ¿De qué se trata el estómago de Ivy? La enfermera explicó la situación cuidadosamente. Claire escuchó, luego se rió. Oh, ha estado comiendo demasiada comida chatarra últimamente. Reduciré los snacks. Gracias por hacérmelo saber. Señora Harmon, realmente creo que debería ver a un médico. Aprecio su preocupación, pero conozco a mi hija. Está bien, de verdad. La enfermera intentó insistir. Claire lo cortó, educada pero firme. Y ese fue el final. Por ahora. 7 de noviembre de 2024. Mañana. Sarah Callahan vio a Ivy en el pasillo antes del inicio de clases. La niña caminaba lentamente, una mano presionada contra su costado. Sarah se acercó a ella. Ivy, ¿estás bien? Ivy levantó la vista. Su rostro estaba pálido. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Me duele la barriga. ¿Se lo dijiste a tu mamá? Ivy asintió. Dijo que es normal. ¿Normal? La voz de Ivy bajó a un susurro. Por el bebé. Sarah se agachó, su pulso acelerándose. Ivy, escúchame. No hay ningún bebé. Eres demasiado joven para... Pero él dijo... ¿Quién dijo? El labio de Ivy tembló. Abrió la boca para responder, y entonces sonó la sentó. Campana. Los niños inundaron el pasillo. Ivy se dio la vuelta y desapareció en la multitud. Sarah se quedó allí, congelada. Fue a la oficina del director esa tarde. Le contó todo, los comentarios, el estómago hinchado, las preocupaciones de la enfermera. El director escuchó, asintió, dijo que lo investigaría. Pero no pasó nada, porque Claire Harmon ya había llamado a la escuela esa mañana, insistiendo en que Ivy estaba bien. Y sin evidencia clara de abuso, no había nada que pudieran hacer legalmente. Así que observaron y esperaron. Y una semana después, Ivy Harmon estaría parada en ese pasillo, llorando, con las manos sobre su vientre, y diría las palabras que lo cambiarían todo. 8 de noviembre de 2024, 3:45 p.m. El día escolar había terminado, pero Sarah Callahan no podía irse. Estaba sentada en su escritorio, mirando una pila de trabajos sin calificar, pero su mente estaba en otro lugar, en Ivy, en la forma en que la niña la había mirado en el pasillo, en las palabras que seguía repitiendo. Por el bebé. Sarah sacó su teléfono e hizo algo que sabía que probablemente no debería hacer. Buscó a Claire Harmon en las redes sociales. No tardó mucho en encontrarla. Facebook. Instagram. Ambas cuentas públicas. Sarah se desplazó por las publicaciones. La mayoría eran normales. Fotos de Ivy en el parque. Ivy en su primer día de clases. Ivy comiendo helado. Cosas estándar de mamá. Pero entonces Sarah notó algo. En los últimos 2 meses, Claire casi no había publicado nada sobre Ivy. En cambio, su feed estaba lleno de citas inspiradoras, publicaciones sobre
confiar en el proceso y manifestar tus sueños. Enlaces a videos de autoayuda. Y luego, hace 3 semanas, una publicación extraña. A veces el universo te da exactamente lo que necesitas, incluso si el mundo aún no lo entiende. Los comentarios debajo estaban llenos de ánimo. Amigos diciendo cosas como, «Tú puedes, chica», y «No puedo esperar a escuchar tus grandes noticias». Grandes noticias. El estómago de Sara se retorció. Siguió desplazándose. Encontró una publicación de un mes antes. Una foto de Ivy, parada frente a un espejo, sosteniendo una muñeca contra su vientre. El pie de foto decía, «Ya está practicando para ser mamá, tan orgullosa de mi angelito». Sara miró fijamente la foto. Algo en ella se sentía mal. Preparado. Como si Claire hubiera posado a Ivy deliberadamente. Tomó una captura de pantalla. La guardó. Luego cerró la aplicación y se recostó en su silla, el corazón latiendo con fuerza. Tal vez estaba reaccionando exageradamente. Tal vez todo esto era inocente, pero tal vez no. 10 de noviembre de 2024. Mañana. En el aula de kindergarten, la señorita Brennan estaba leyendo una historia a sus estudiantes cuando Ivy levantó la mano. «Sí, Ivy. Señorita Brennan, ¿cuándo empiezan a hablar los bebés?» Los otros niños se rieron. La señorita Brennan forzó una sonrisa. «Bueno, la mayoría de los bebés dicen sus primeras palabras alrededor de su primer cumpleaños». «¿Por qué preguntas?» Ivy bajó la mirada a su regazo. «Solo quería saber». Otro estudiante, un niño llamado Liam, intervino. «Mi mamá dice que los bebés lloran mucho, por eso no quiere otro». La clase se rió. La señorita Brennan los redirigió de vuelta a la historia. Pero después de clase, llevó a Santo Ivy aparte. «Ivy, cariño, ¿puedo hacerte una pregunta?» Ivy asintió. «Hablas mucho de bebés. ¿Hay una razón para eso?» La expresión de Ivy no cambió. «Me gustan los bebés». «¿Quieres un hermanito o hermanita?» «No». «Entonces, ¿por qué?» «No voy a tener un hermanito o hermanita», dijo Ivy con voz plana. «Voy a tener mi propio bebé». El aliento de la señorita Brennan se detuvo. «¿Qué quieres decir, tu propio bebé?» Ivy inclinó la cabeza, como confundida por la pregunta. «El bebé dentro de mí. Él dijo que es mío». La señorita Brennan se arrodilló, su voz ahora urgente. «Ivy, ¿quién es él? ¿Quién te dijo eso?» El rostro de Ivy se volvió vacío, como si se hubiera pulsado un interruptor. «Nadie», dijo. Estaba fingiendo. Y así, se alejó. La señorita Brennan se quedó allí, temblando. Fue inmediatamente a la oficina de la consejera, le contó todo. La consejera escuchó, tomó notas y prometió llamar a Claire Harmon. Pero cuando lo hizo, Claire tenía una explicación lista. «Oh, Ivy ha estado viendo esta caricatura donde un personaje tiene una muñeca bebé que habla. Está obsesionada con ella. Hablaré con ella sobre fingir demasiado en la escuela». La consejera lo aceptó. Lo marcó como resuelto. Pero no estaba resuelto. 12 de noviembre de 2024. Tarde. Durante la clase de arte, se les pidió a los estudiantes que dibujaran imágenes de sus familias. La mayoría de ellos dibujó figuras de palo. Mamá, papá, hermanos, mascotas. Ivy dibujó algo diferente. Se dibujó a sí misma, solo a sí misma. Parada sola y en sus brazos sostenía un pequeño bulto, una manta envuelta alrededor de algo. La maestra de arte pasó, miró el dibujo y sonrió. «Es un dibujo bonito, Ivy». «¿Es un bebé?» Ivy asintió. «¿Es tu hermanito o hermanita?» «No, es mío». La maestra se rió, pensando que era lindo. «Bueno, es un dibujo muy dulce». Siguió adelante. Pero más tarde, mientras limpiaba, miró el dibujo de nuevo. Algo en él la perturbó. La forma en que Ivy se había dibujado a sí misma. La expresión en su rostro de figura de palo. No era feliz. Estaba vacía. Vacía. Y el bulto en sus brazos parecía
menos un bebé y más como un capullo. La maestra tiró el dibujo y no volvió a pensar en él. 13 de noviembre de 2024. Noche. Sarah Callahan no podía dejar de pensar en Ivy. Había intentado dejarlo ir. Había intentado confiar en que la escuela lo estaba manejando. Pero cada vez que veía a la niña en el pasillo, algo la corroía. Esa noche, hizo algo que sabía que cruzaba un límite. Condujo hasta la casa de Ivy. No sabía qué estaba buscando. Tal vez solo ver si todo se veía normal. Tal vez para convencerse de que se estaba preocupando por nada. La casa era pequeña. Un alquiler en una calle. Tranquila. Las luces estaban encendidas adentro. Sarah estacionó al otro lado de la calle y esperó. A las 7:30 p.m., Claire salió. Estaba vestida elegantemente. Tacones, maquillaje, un abrigo sobre un vestido bonito. Se subió a su auto y se fue. Sarah se quedó sentada allí mirando la casa. Ivy estaba sola en casa. Sarah sabía que debería irse. Esto no era asunto suyo. Era maestra, no detective, pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba muy mal. Sacó su teléfono. Pensó en llamar a servicios de protección infantil. ¿Pero qué diría? ¿Que una niña hablaba de bebés? ¿Que su estómago se veía hinchado? ¿Que su madre publicaba cosas extrañas en línea? No era suficiente. Lo rechazarían, como todos los demás lo habían hecho. Así que Sarah guardó su teléfono y condujo a casa. Al día siguiente, Ivy Harmon estaría parada en ese pasillo, llorando, con las manos sobre su vientre, y Sarah Callahan haría la llamada que debería haber hecho una semana antes. Pero para entonces ya sería demasiado tarde. 14 de noviembre de 2024. 3:15 p.m. La ambulancia se alejó de Crestwood Elementary, luces parpadeando pero sin sirenas. Dentro, Ivy estaba sentada en la camilla, mirando a la nada. Una paramédica estaba sentada a su lado, tratando de mantenerla calmada. «Estás bien, cariño. Solo vamos a asegurarnos de que estés saludable». Ivy no respondió. En la escuela, 2 oficiales de policía estaban en la oficina del director con Sarah Callahan. Uno de ellos estaba tomando notas. El otro estaba haciendo preguntas. «Señora Callahan, ¿cuánto tiempo ha conocido a esta estudiante?» «No le enseño. Enseño 3er grado, pero la he visto por la escuela durante unos meses». «¿Y cuándo notó por primera vez que algo andaba mal?» Las manos de Sarah temblaban. «Hace una semana. Tal vez más. Seguía hablando de bebés, de estar embarazada, lo reporté al director». El oficial miró al director, que se veía pálido. «Seguimos el protocolo», dijo rápidamente el director. «Contactamos a la madre, nos aseguró que todo estaba bien». ¿Y le creyeron? El director dudó. «No teníamos pruebas de abuso, solo comportamiento extraño». La expresión del oficial se endureció. Una niña de 6 años diciendo que está embarazada no es comportamiento extraño. Es una señal de alerta. El director no respondió. Sarah se sintió enferma. Debería haber insistido más. Debería haber llamado a la policía. Ella misma. «¿Dónde está la madre ahora?», preguntó el oficial. «Hemos estado tratando de contactarla», dijo el director. «No está respondiendo». 14 de noviembre de 2024. 4:00 p.m. En el hospital, Ivy fue llevada a una sala de examen. Un pediatra, una enfermera y una trabajadora social estaban presentes. Le hablaron gentilmente, le hicieron preguntas. «Ivy, ¿puedes decirnos por qué te duele la barriga?» «Porque el bebé está creciendo». «¿Quién te dijo que hay un bebé?» «Él lo dijo». «¿Quién es el cariño?» Silencio. Hicieron pruebas, análisis de sangre, una ecografía. Los resultados. Llegaron en 1 hora, sin embarazo, sin feto, sin evidencia física de trauma sexual. Pero su abdomen estaba hinchado, distendido. Los médicos ordenaron más pruebas. TAC, posible obstrucción intestinal,
Posible acumulación de líquido. La trabajadora social llevó aparte al médico principal. ¿Qué? ¿Piensa? El médico frunció el ceño. Físicamente hay algo mal, pero aún no sé qué. En cuanto a lo que está diciendo, negó con la cabeza. Eso no es médico, eso es psicológico. ¿Cree que alguien la entrenó? Creo que alguien le dijo cosas que una niña de 6 años no debería saber. 14 de noviembre de 2024. 5:30 p.m. Claire Harmon finalmente contestó su teléfono. Señora Harmon, soy el detective Morris de la policía del condado. Necesitamos que venga al hospital Mercy inmediatamente. La voz de Claire estaba tensa. ¿Qué pasó? ¿Ivy está bien? Está a salvo, pero necesitamos hablar. Con usted. Voy en camino. Llegó 20 minutos después, vestida con el mismo atuendo que había usado esa mañana. Cabello perfecto, maquillaje intacto. Fue conducida a una sala privada donde el detective Morris y la trabajadora social estaban esperando. Señora Harmon, su hija fue traída aquí después de un incidente en la escuela. Afirmó que estaba embarazada. El rostro de Claire cambió. Shock. Confusión. ¿Qué? Eso es una locura. Tiene 6 años. Lo sabemos, pero ha estado diciendo esto durante semanas, a varios maestros. Claire negó con la cabeza. Tiene una imaginación hiperactiva. Ve televisión, escucha cosas. Señora Harmon, su estómago está hinchado. Estamos haciendo pruebas para determinar por qué. La expresión de Claire no cambió. Ha estado comiendo demasiado, se lo dije a la escuela. El detective se inclinó hacia adelante. Alguien tuvo acceso a su hija, alguien que pudiera haberle hecho daño. Los ojos de Claire se abrieron. ¿Hacerle daño? No. Absolutamente no. Estoy con ella todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Sí. Así que no estuvo fuera anoche. Alrededor de las 7:30, Claire se congeló, solo por un segundo. Luego se recuperó. Fui a la tienda, estaba durmiendo. El detective tomó nota. La trabajadora social habló a continuación. Señora Harmon, Ivy sigue mencionando a alguien llamado él. ¿Sabe a quién se refiere? La mandíbula de Claire se tensó. No. Dice que él le habló del bebé. Se lo inventó. ¿Por qué se inventaría eso? Claire se levantó abruptamente. Quiero ver a mi hija ahora. La dejaron, pero no dejaron de observar. 15 de noviembre de 2024. 9:00 a.m. El detective Morris estaba sentado frente a Ivy en una sala de entrevistas amigable para niños en el hospital. Iluminación suave. Juguetes. En la esquina, una cámara grabando todo. Una psicóloga infantil estaba sentada junto a él. Su nombre era Dra. Ellis. Llevaba haciendo esto durante 15 años. Ivy, solo queremos hablar contigo un poquito. ¿Está bien? Ivy asintió. Se veía cansada. Sus coletas ahora estaban despeinadas. ¿Puedes contarnos de nuevo sobre el bebé que mencionaste ayer? Ivy miró sus manos. No quiero hablar de eso más. ¿Por qué no? Porque mami dijo que no debería. La doctora Ellis intercambió una mirada con el detective. ¿Cuándo dijo eso mami? Anoche. Dijo que estaba confundiendo a la gente. Que tengo que dejar de fingir. Pero ayer dijiste que el bebé era real. Dijiste que se movía. El rostro de Ivy se arrugó. Parecía que iba a llorar. No lo sé. Tal vez estaba fingiendo. ¿Quién es él, Ivy? ¿La persona que te habló del bebé? Ivy negó con la cabeza. No hay ningún él. Me lo inventé. El detective se inclinó gentilmente hacia adelante. Ivy, si alguien te lastimó, puedes decirnos. Estás a salvo aquí. Nadie me lastimó. Entonces, ¿por qué está hinchado tu estómago? Ivy miró su vientre. Lo tocó suavemente. No lo sé. Simplemente está así. La doctora Ellis probó un enfoque diferente. ¿Te gusta la escuela, Ivy? Sí. ¿Te gusta tu maestra? Es amable. ¿Y en casa? ¿Te gusta estar en casa?
Ivy dudó, solo por un segundo. Sí. ¿Pasas mucho tiempo con tu mami? Sí. ¿Tu mami tiene amigos que vienen de visita a veces? Los ojos de Ivy parpadearon. No recuerdo. La entrevista continuó durante otros 20 minutos, pero las respuestas de Ivy permanecieron iguales, vagas, contradictorias, ensayadas. Cuando terminó, la doctora Ellis apagó la cámara y miró al detective Morris. Le dijeron qué decir. ¿Está segura? Positiva. Está repitiendo frases. Se cierra cuando nos acercamos a algo real. Alguien la preparó. ¿La madre? Muy probablemente. El detective Morris se frotó la cara. Pero no tenemos pruebas. No hay evidencia física de abuso. Las pruebas médicas salieron limpias. ¿Y la hinchazón? Problema intestinal. Los médicos piensan que es una obstrucción o inflamación, no relacionada con trauma. La doctora Ellis frunció el ceño. Entonces, legalmente, no tenemos nada. ¿En este momento? No. Entonces, ¿qué le pasa a ella? El detective Morris no respondió. 15 de noviembre de 2024, 12 p.m. Claire Harmon estaba sentada en la cafetería del hospital con un abogado que había contratado esa mañana. Su nombre era Richard Voss. A mediados de los 50, traje caro, conocido por hacer que se retiren los cargos. No tienen nada, dijo, revolviendo su café. No hay evidencia, no hay testigos, solo una niña con imaginación y una maestra preocupada que reaccionó exageradamente. Las manos de Claire estaban envueltas alrededor de una taza de papel. Entonces, ¿qué hago? Lleva a Ivy a casa, coopera completamente, deja que hagan todas las pruebas que necesiten, y asegúrate de que deje de hablar de bebés. Ya le dije que dejara de hacerlo. Bien. Sigue reforzándolo, y no la dejes hablar con nadie sin mi presencia. Claire asintió. Voss se inclinó. Claire, necesito hacerte una pregunta, y necesito la verdad. Ella levantó la vista. ¿Le dijiste que dijera esas cosas? El rostro de Claire se volvió frío. Por supuesto que no. Porque si lo hiciste y lo descubren. No lo hice. Voss la estudió durante un largo momento. Luego asintió. Está bien. Entonces nos quedamos con la historia. Tiene una imaginación activa. Ve demasiada televisión. Fin de la historia. Claire se levantó. ¿Cuándo puedo llevarla a casa? Esta noche. Una vez. Que los médicos la den de alta. 15 de noviembre de 2024. 6:00 p.m. Ivy fue dada de alta. Claire firmó los papeles, tomó la mano de su hija y salió del hospital. Camionetas de noticias estaban esperando afuera. Un reportero empujó un micrófono en la cara de Claire. Señora Harmon, ¿es cierto que su hija afirmó estar embarazada? ¿Tiene algún comentario? Claire siguió caminando. Sin comentarios. ¿Sabe quién abusó de su hija? Claire se detuvo. Se giró. Sus ojos eran afilados. No se abusó de mi hija. Es una niña pequeña con gran imaginación. Eso es todo. Pero le dijo a varias personas. Estaba fingiendo. Los niños hacen eso. Ahora déjennos en paz. Se subió a su auto. Ivy se sentó en el asiento trasero, en silencio. Mientras se alejaban, Claire miró a su hija en el espejo retrovisor. Lo hiciste bien hoy, bebé. Muy bien. Ivy no respondió. Claire sonrió. ¿Y el video de ese intercambio fuera del hospital? Ya estaba en línea. Compartido miles de veces. Los comentarios eran feroces. Está mintiendo. Miren su cara. Esa mujer sabe algo. Alguien necesita investigarla. El caso estaba lejos de terminar. Apenas había comenzado. 16 de noviembre de 2024. 7:00 a.m. Sara. Callahan se despertó con 43 llamadas perdidas. Agarró su teléfono, el corazón latiendo con fuerza. Mensajes de texto inundaban su pantalla. Correos electrónicos. Mensajes de voz. Todos de números que no reconocía. Abrió uno de los mensajes. Deberías haber hecho algo antes. Eres igual de culpable. Su estómago se hundió. Abrió Facebook.
Sus notificaciones estaban inundadas, cientos de comentarios, compartidos, etiquetas. Alguien había publicado el metraje de la cámara de seguridad. El video completo. Ivy en el pasillo, llorando, diciendo que el bebé se movía. Y allí, en la esquina del cuadro, estaba Sara corriendo hacia ella. El pie de foto decía: maestra escuchó a una niña de 6 años decir que estaba embarazada y no hizo nada durante semanas. Esto es negligencia. Las manos de Sara temblaban. Se desplazó por los comentarios. Despídanla. Ella sabía y lo ignoró. Debería estar en prisión. Su teléfono sonó. El director. Sara, no vengas a la escuela hoy. ¿Qué? ¿Por qué? Hay manifestantes afuera. Los medios están aquí. Es un circo. Quédate en casa hasta que esto se calme. Pero yo no... Lo sé. Pero ahora mismo, no importa qué es verdad. Importa qué cree la gente. La llamada terminó. Sara se sentó en su cama mirando la pared. Su carrera, su reputación, se habían ido. En una noche, 16 de noviembre de 2024, 10:00 a.m., en Crestwood Elementary, los padres retiraban a sus hijos de las clases. Helicópteros de noticias circulaban arriba. Los manifestantes bordeaban la acera, sosteniendo carteles. Protejan a nuestros niños. Justicia para Ivy. Despidan a la maestra. Adentro, el director sostuvo una reunión de emergencia del personal. Estamos cooperando completamente con la investigación policial. Cualquiera que tenga información sobre Ivy Harmon debe hablar con los detectives. No hablen con los medios. No publiquen nada en línea. ¿Está claro? Todos asintieron. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Al mediodía la historia se había vuelto nacional. Las cadenas de cable la recogieron. Los programas de entrevistas la discutieron. Las redes sociales explotaron. Todos tenían una opinión. Todos tenían una teoría. Algunos culpaban a la escuela. Algunos culpaban a la madre. Algunos culpaban a un depredador sin nombre que aún no había sido identificado. Y algunos culpaban a la misma Ivy. Los niños mienten. Tal vez se inventó todo para llamar la atención. El caso ya no trataba sobre la verdad. Trataba sobre indignación. Clics, vistas, compartidos. 16 de noviembre de 2024, 13:00 p.m. Claire Harmon estaba sentada en su sala, viendo la cobertura de noticias con una pequeña sonrisa en su rostro. Su abogado le había dicho que se mantuviera alejada de las redes sociales, que se mantuviera callada, que dejara pasar esto. Pero Claire no iba a dejar pasar esto. Agarró su teléfono y abrió Instagram. Publicó una foto de Ivy. La niña estaba sentada en el sofá, sosteniendo un animal de peluche, luciendo triste. El pie de foto decía: mi hija no es una mentirosa. Es una niña pequeña confundida que quedó atrapada en algo que no entendía. Los verdaderos villanos aquí son las personas que explotan su dolor para sus propios fines. Solo queremos privacidad y paz. Por favor, respeten eso. Justicia para Ivy. Protejan a los niños. En una hora, la publicación tenía 50,000 me gusta. Los comentarios llegaron a raudales. Mantente fuerte, mamá. Te creemos. No dejes que te silencien. Claire actualizó la página. Vio cómo subían los números. No era una víctima. Era una estrella. Y apenas estaba comenzando. 17 de noviembre de 2024. 8 a.m. El detective Morris estaba sentado en la sala de conferencias de la estación de policía, mirando una pared cubierta de notas, fotos y cronologías. El caso de Ivy había explotado durante la noche. La presión era inmensa. El alcalde llamaba. Los medios eran implacables. Todos querían respuestas y necesitaban un sospechoso. Su compañera, la detective Ruiz, entró con una carpeta. «Tenemos algo». Morris levantó la vista. «¿Qué?» «Conserje de la escuela. Se llama Martin Kelly, 52 años. Trabaja en turnos nocturnos en Crestwood. Tiene acceso a cada habitación del edificio».
Morris frunció el ceño. Está bien, ¿y? Ruiz dejó caer la carpeta sobre la mesa. Tiene antecedentes. Condenado por actos indecentes. Hace 20 años. Cumplió 6 meses. El pulso de Morris se aceleró. ¿Actos indecentes? En un parque, situación de orinar. En público, aparentemente. Pero aún así, está en su registro. ¿Tiene contacto con los estudiantes? Está allí cuando ellos no están. Pero está cerca. Los ve ir y venir. Morris se frotó la mandíbula. ¿Alguien ha reportado que actúe de forma extraña? Aún no, pero no hemos preguntado. Morris se levantó. Tráiganlo. 17 de noviembre de 2024. 11:00 a.m. Martin Kelly estaba sentado frente a los detectives en la sala de interrogatorios. Era un hombre grande, calvo, nervioso. Sus manos temblaban mientras respondía preguntas. No entiendo por qué estoy aquí. Señor Kelly, ¿conoce a una estudiante llamada Ivy Harmon? No conozco a los niños por nombre. Limpio la escuela, no interactúo con ellos. Pero la ha visto. Supongo. Veo a muchos niños. ¿Alguna vez habló con ella? No. ¿Por qué lo haría? Señor Kelly, conocemos sus antecedentes. El rostro de Martin palideció. Eso fue hace 20 años. Estaba borracho. Cometí un error. He estado limpio desde entonces. Un error que involucró un lugar público donde había niños presentes. No fue así. Yo nunca... La voz de Martin se quebró. Nunca le haría daño a un niño. Nunca. Ruiz cruzó los brazos. Entonces, ¿por qué? Estamos escuchando reportes de que fue visto cerca del ala de kindergarten. Porque limpio allí. Ese es mi trabajo. Morris deslizó una foto sobre la mesa. Era Ivy, parada en el pasillo. Esta niña dice que alguien le dijo cosas. Le dijo que iba a tener un bebé. ¿Fue usted? Los ojos de Martin se llenaron de lágrimas. No, lo juro, ni siquiera la conozco. Entonces, ¿por qué su turno coincide con los momentos en que ella se quedaba tarde para programas después de la escuela? No lo sé. Limpio cuando me programan para limpiar. El interrogatorio continuó durante 2 horas. Martin lo negó todo, pero no tenía coartadas para ciertas noches. No había forma de probar que no estaba cerca de Ivy. Para cuando lo dejaron ir, los detectives habían tomado su decisión. No estaba arrestado, todavía no, pero era su principal sospechoso. 17 de noviembre de 2024, 4:00 p.m. La noticia estalló una hora después. Conserje con antecedentes penales interrogado en el caso de las afirmaciones de embarazo de una niña de 6 años. El nombre de Martin Kelly no fue divulgado, pero los detalles se filtraron. Su edad, su trabajo, su condena pasada. Era suficiente. Al anochecer, alguien lo había identificado. Publicó su foto en línea, su dirección. Los comentarios eran salvajes. Es él. Enciérrenlo. Debería ser castrado. Alguien necesita encargarse de este problema. El teléfono de Martin sonaba sin parar. Amenazas. Acusaciones. Dejó de contestar. Su esposa le rogó que dejara la ciudad. Pero él se negó. No hice nada malo. No importa, sollozó ella. Ya decidieron que eres culpable. Tenía razón. 18 de noviembre de 2024. Mañana. Martin se presentó a su turno en la escuela. El director lo encontró en la puerta. Martin, lo siento. Tenemos que dejarte ir. ¿Qué? ¿Por qué? No es personal. Es por la seguridad de los estudiantes. Hasta que esta investigación se resuelva. No hice nada. Lo sé. Pero no podemos correr el riesgo. Martin se quedó allí, atónito. Luego se dio la vuelta y se alejó. Se sentó en su camioneta en el estacionamiento, mirando la escuela. 20 años. Había trabajado allí. Nunca faltó un día. Nunca causó problemas. Y ahora, en menos de 48 horas, su vida había terminado. Arrancó el motor y condujo a casa. Aún no lo sabía, pero una camioneta de noticias ya estaba estacionada frente a su casa.
Un reportero tocó a su puerta esa noche. Señor Kelly, ¿tiene algún comentario sobre las acusaciones? Martin abrió la puerta, su rostro demacrado. No hice nada. Por favor, déjenme en paz. La cámara siguió grabando. Ese clip salió en las noticias de las 6. Y para millones de espectadores, su súplica sonó como una confesión. 19 de noviembre de 2024. 10:00 a.m. Sarah Callahan estaba sentada en su sala, viendo la cobertura de noticias sobre Martin Kelly. Se sintió enferma. No conocía al hombre personalmente, pero lo había visto por la escuela, tranquilo. Se mantenía apartado. Hacía su trabajo, y ahora estaba siendo destruido. Su teléfono vibró. Un mensaje de la señorita Brennan, la maestra de kindergarten. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. En persona. Sarah dudó. Luego respondió. ¿Dónde? Cafetería en Maine, en 30 minutos. 19 de noviembre de 2024. 11:00 a.m. La señorita Brennan se veía exhausta. Ojeras bajo. Los ojos. Sus manos envueltas alrededor de una taza de café que no había tocado. No puedo dejar de pensar en esto, dijo en voz baja. Sobre Ivy, sobre lo que me perdí. Sarah asintió. Yo tampoco. Pero algo me molesta. La señorita Brennan se inclinó hacia adelante. He repasado todo lo que Ivy, dijo. Cada conversación. Y no cuadra. ¿Qué quieres decir? Las cosas que dijo sobre el bebé no eran aleatorias, eran específicas, casi como un guión. Sarah frunció el ceño. ¿Como un guión? Como si estuviera repitiendo cosas que le habían dicho, palabra por palabra. La señorita Brennan sacó... Su teléfono se desplazó por las notas. Dijo, él me dijo que el bebé vendría en Navidad. No, tal vez en Navidad. No, creo que en Navidad. Exactamente en Navidad. Como si alguien le hubiera dado una fecha. El pulso de Sarah se aceleró. ¿Crees que alguien la entrenó? Creo que alguien le dijo... Exactamente qué decir. ¿Quién? La señorita Brennan levantó la vista. No lo sé, pero no creo que fuera Martin Kelly. Sarah se recostó, pensando. ¿Se lo dijiste a la policía? Todavía no. Quería hablar contigo primero. La voz de la señorita Brennan bajó. Sarah, ¿y si estamos viendo todo esto de la manera equivocada? ¿Y si Ivy no fue abusada? ¿Y si alguien quería que pensáramos que lo fue? El estómago de Sarah se revolvió. Eso es una locura. ¿Lo es? Mira lo que ha pasado. El frenesí mediático. La indignación. La publicación de Instagram de Claire Harmon tiene 500,000 de me gusta. Ahora, está siendo entrevistada en programas de entrevistas. Sarah la miró fijamente. ¿Crees que Claire hizo esto? Creo que Claire sabía exactamente qué pasaría cuando Ivy dijera esas cosas. 19 de noviembre de 2024. 2:30 p.m. La doctora Ellis, la psicóloga infantil, solicitó otra entrevista con Ivy. Esta vez el abogado de Claire estaba presente. Ivy se sentó en la misma silla que antes, pero esta vez se veía diferente, más calmada, más controlada. La doctora Ellis comenzó gentilmente. Ivy, la última vez que hablamos dijiste que inventaste la historia sobre el bebé. ¿Es cierto? Ivy sintió. Sí. ¿Por qué la inventaste? Ivy lanzó una mirada a su madre. Claire hizo un pequeño asentimiento. Lo vi en la televisión, dijo Ivy. Una caricatura. La niña tenía un bebé en su barriga. Quería fingir que era como ella. ¿Y la persona a la que llamabas él, quién era? También me lo inventé, como un amigo imaginario. La doctora Ellis se inclinó hacia adelante. Ivy, ¿sabes lo que pasó por lo que dijiste? Ivy bajó la mirada. La gente se enojó. Un hombre perdió su trabajo. La gente dice que te lastimó. ¿Lo hizo? No. ¿Alguna vez hablaste con él? No. La doctora Ellis se recostó. Miró a Claire. Señora Harmon, ¿puedo hablar con usted en privado? El abogado de Claire intervino. Todo lo que necesite decir puede decirse aquí.
La doctora Ellis eligió sus palabras cuidadosamente. La historia de Ivy ha cambiado significativamente. Eso es preocupante. Es una niña, dijo Claire suavemente. Los niños cambian sus historias todo el tiempo. No así, no tan rápido, y no tan completamente. La expresión de Claire se endureció. ¿Me está acusando de algo? Estoy diciendo que el comportamiento de Ivy sugiere que ha sido influenciada. ¿Por quién? Eso es lo que estoy tratando de determinar. Claire se levantó. Hemos terminado aquí. Vamos, Ivy. El abogado las siguió. La doctora Ellis se quedó sola en la habitación, mirando sus notas. Sacó su teléfono y llamó al detective Morris. Necesitamos hablar. 19 de noviembre de 2024. 5 p.m. El detective Morris se reunió con la doctora Ellis en su oficina. ¿Qué pasa? No creo que Ivy fuera abusada. Creo que fue entrenada. Morris frunció el ceño. ¿Entrenada para decir qué? Para decir exactamente lo que causaría la mayor reacción. Para decir que estaba embarazada. Para mencionar a un misterioso él. Para crear una tormenta perfecta. ¿Por quién? ¿La madre? Es lo único que tiene sentido. Claire Harmon controla cada palabra que sale de la boca de esa niña. Morris cruzó los brazos. ¿Pero por qué? ¿Qué gana? La doctora Ellis abrió el Instagram de Claire en su laptop. Mire esto. Ha ganado 200,000 seguidores en 3 días. Las empresas la están contactando para patrocinarla. Le han ofrecido contratos de libros, oportunidades de entrevistas. Morris miró fijamente la pantalla. ¿Cree que hizo esto por fama? Creo que vio una oportunidad y la aprovechó. Pero la hinchazón, el estómago de Ivy, eso es real. Podría ser cualquier cosa. Un problema médico, algo tratable. Claire podría haberlo usado para vender la historia. Morris se pasó una mano por el cabello. Si tiene razón, todo esto es una mentira, una actuación, y Martin Kelly es el chivo expiatorio. Morris la miró. ¿Puede probarlo? Todavía no, pero estoy trabajando en ello. Morris se levantó. Siga investigando. Yo haré lo mismo. Mientras se iba, un pensamiento resonó en su mente. Si Claire Harmon había orquestado esto, había engañado a todos. La escuela, la policía, los medios, el país entero. Y estaba ganando. 20 de noviembre de 2024. 9:00 a.m. El detective Morris estaba en la sala de evidencias, revisando todo lo que habían recolectado. Registros telefónicos, vigilancia escolar, informes médicos. Y entonces lo encontró. Un registro médico de 2 meses atrás. Ivy había sido tratada por un problema gastrointestinal, diagnosticada con estreñimiento crónico e hinchazón. El médico tratante había prescrito medicamentos y cambios dietéticos. Morris llamó al médico. Sí, recuerdo el caso, dijo el médico. La madre la trajo. El abdomen de la niña estaba distendido debido a estreñimiento severo. Común en niños, en realidad. Tratable. La madre siguió su plan de tratamiento. Una pausa. No, nunca surtió la receta. Nunca regresó para el seguimiento. La mandíbula de Morris se tensó. ¿Por qué no trataría a su propia hija? No lo sé. Algunos padres son negligentes, algunos no creen en los medicamentos. Reporté mis preocupaciones a la oficina, pero no había obligación legal de hacer seguimiento. Morris colgó. Claire sabía sobre el estómago hinchado de Ivy. Sabía que era médico, tratable, inofensivo, y no había hecho nada, porque necesitaba que pareciera real. 20 de noviembre de 2024. 11:00 a.m. Morris solicitó los registros telefónicos de Claire. Tomó 2 horas conseguir la aprobación de la orden. Cuando llegaron los registros, encontró lo que estaba buscando. Múltiples llamadas a estaciones de noticias locales, hechas el día antes del colapso de Ivy en la escuela. Claire los había alertado.
Les había dicho dónde estar, cuándo estar allí. Había orquestado el circo mediático antes de que siquiera sucediera. Morris se recostó en su silla. Este no era un caso de abuso. Era un caso de explotación. Claire Harmon había usado a su propia hija para volverse famosa. 20 de 1906. Noviembre de 2024. 2:00 p.m. Morris y Ruiz trajeron a Claire para interrogatorio. Su abogado estaba con ella, calmado, confiado. Señora Harmon, nos gustaría hacerle preguntas sobre el historial médico de Ivy. Claire asintió. Por supuesto. Fue tratada por un problema gastrointestinal hace 2 meses. Correcto. Sí, estreñimiento. El doctor dijo que era normal, pero nunca surtió la receta. Claire se encogió de hombros. Quería probar remedios naturales primero. Remedios naturales que no funcionaron. Por eso su estómago permaneció hinchado. No pensé que fuera grave. Morris deslizó un documento sobre la mesa. Este es un registro de llamadas que hizo a Channel 7 News la mañana del 14 de noviembre, antes del incidente de Ivy en la escuela. El rostro de Claire no cambió. No recuerdo hacer esas llamadas. Sus registros telefónicos dicen lo contrario. Su abogado intervino. Mi cliente tiene derecho a contactar a los medios. Eso no es un crimen. Lo es si organizó una emergencia falsa. Los ojos de Claire brillaron. No organicé nada. Mi hija dijo esas cosas por su cuenta. ¿De verdad? ¿O le dijo qué decir? Eso es absurdo. Morris se inclinó hacia... Adelante. Señora Harmon, ha ganado 200,000 seguidores desde que esta historia estalló. Le han ofrecido contratos de libros, patrocinios, entrevistas. Esto ha sido muy rentable para usted. Claire se levantó. Quiero a mi abogado. Pero Morris no había terminado. Vamos a reabrir la investigación. Y esta vez usted está en el centro. 21 de noviembre de 2024. Mañana. Martin Kelly estaba sentado en su sala, mirando una carta. Aviso de desalojo. Su arrendador no quería la controversia, no quería a los manifestantes afuera, no quería las camionetas de noticias. Tenía 30 días para irse. Su esposa estaba sentada a su lado, en silencio. Había dejado de llorar hace 2 días. Ahora solo estaba entumecida. Podemos mudarnos, dijo en voz baja. Empezar de nuevo en otro lugar. Martin no respondió. Había perdido su trabajo, su reputación, su sentido de seguridad, incluso si la verdad saliera a la luz, incluso si fuera exonerado, el daño era permanente. Su nombre siempre estaría asociado con este caso. Dejó la carta y fue a la ventana. Un pequeño grupo de manifestantes todavía estaba al otro lado de la calle. Menos que antes, pero estaban allí. Uno de ellos lo vio y comenzó a gritar. Martin cerró la cortina. 21 de noviembre de 2024. Tarde. Sarah Callahan recibió una llamada del distrito escolar. La estamos poniendo en licencia administrativa pendiente del resultado de la investigación. Pero reporté. Hice todo lo que se suponía que debía hacer. Entendemos, pero la percepción pública es dañina. Necesitamos distanciarnos hasta que esto se resuelva. Sarah colgó. Licencia administrativa, sin paga. No podía pagar el alquiler. No podía pagar los comestibles. Y todo porque trató de ayudar. Se sentó en su sofá, mirando su teléfono. Las redes sociales seguían siendo brutales. Vio a una niña en peligro y no hizo nada. Ella es igual de culpable. Sarah eliminó las aplicaciones, pero no importaba. El daño estaba hecho. 21 de noviembre de 2024. Noche. La señorita Brennan renunció. Ya no podía hacerlo. No podía entrar a ese aula. No podía mirar el escritorio vacío de Ivy. Había redactado la carta de renuncia 3 veces antes de finalmente enviarla. El director no discutió. Simplemente la aceptó. La señorita Brennan empacó su aula esa noche. Sola. En la oscuridad. Había querido ser maestra toda su vida. Y ahora, a los 26, ese
Sueño había terminado. Llevó la última caja a su auto y se alejó sin mirar atrás. 22 de noviembre de 2024. Mañana. Ivy estaba sentada en la oficina de una nueva terapeuta, ordenada por el tribunal. La terapeuta era amable, paciente. Trataba de hacer que Ivy hablara. ¿Cómo te sientes hoy, Ivy? Bien. ¿Entiendes por qué estás aquí? Porque la gente piensa que mentí. Mentiste. Ivy bajó la mirada. Ya no lo sé. La terapeuta se inclinó gentilmente hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Mami dice que lo inventé todo, pero recuerdo haberlo dicho. Recuerdo haberlo creído. ¿Creído qué? Que había un bebé. ¿Y ahora? Ahora no sé qué es real. La terapeuta tomó nota. Ivy no estaba mintiendo. No estaba actuando. Genuinamente no sabía qué era verdad. Claire había difuminado las líneas tan completamente que incluso Ivy ya no podía separar la realidad de la historia que le habían inculcado. La terapeuta cerró su libreta. Esta niña no era una manipuladora. Era una víctima, pero no de la manera en que todos habían pensado. 22 de noviembre de 2024. Tarde. El detective Morris recibió la evaluación psicológica final. La conclusión de la doctora Ellis era clara. Ivy Harmon muestra signos de control coercitivo y manipulación emocional. Ha sido condicionada para repetir narrativas específicas sin entender su significado. La fuente de este condicionamiento es muy probablemente su cuidadora principal. Morris tomó el teléfono. Ruiz, tenemos suficiente, actuemos. 22 de noviembre, de 2024, 6:00 p.m. Dos autos de policía se detuvieron frente a la casa de Claire Harmon. El detective Morris tocó a la puerta. Claire respondió, su rostro calmado. Señora Harmon, necesitamos que venga con nosotros. ¿Estoy arrestada? Todavía no, pero tenemos más preguntas. Y esta vez nos gustaría que las respondiera en la estación. El abogado de Claire apareció detrás de ella. Mi cliente ha cooperado completamente. Su cliente ha mentido repetidamente. Ahora puede venir voluntariamente, o podemos hacer esto oficial. Claire tomó su bolso. Está bien, terminemos con esto. Mientras caminaba hacia el auto, los vecinos miraban desde sus ventanas. Camionetas de noticias aparecieron en minutos. Claire no parecía asustada, parecía molesta. Como si esto fuera solo otro inconveniente. Pero dentro de la estación de policía, esa confianza finalmente se resquebrajaría. 25 de noviembre de 2024. El fiscal de distrito estaba frente a las cámaras. Después de una investigación exhaustiva, hemos determinado que no hay evidencia suficiente para presentar cargos penales en el caso que involucra a Ivy Harmon. Los reporteros gritaron preguntas. No se encontraron pruebas de abuso. Los síntomas de Ivy fueron el resultado de un problema médico tratable. ¿Y la madre? Claire Harmon ha cooperado completamente. Carecemos de pruebas para los cargos. ¿Entonces nadie es acusado? Correcto. ¿Y Martin Kelly? Completamente exonerado, sin participación. ¿Entonces qué pasó? El fiscal eligió sus palabras cuidadosamente. Un trágico malentendido, la imaginación de una niña, un problema médico y la histeria pública combinados. No se cometió ningún crimen. La conferencia de prensa terminó. La narrativa oficial estaba establecida. Caso cerrado. Los medios siguieron. Adelante. Martin Kelly se mudó. Su vida destruida a pesar de la exoneración. Sarah Callahan nunca volvió a enseñar. La señorita Brennan ahora trabajaba en una librería. Crestwood Elementary reabrió. La vida volvió a la normalidad. El video fue eliminado. Las publicaciones archivadas. Todos olvidaron, excepto las personas cuyas vidas fueron arruinadas, y una niña pequeña que nunca entendería lo que su madre había hecho. 3 de diciembre de 2024. Sarah Callahan no podía dejarlo ir. Estaba sentada en su apartamento, viendo viejos clips de noticias del caso.
Algo la molestaba. Reprodujo el metraje de vigilancia original. Vio a Ivy en el pasillo de nuevo. Las palabras de la niña resonaban. Él dijo que el bebé vendría en Navidad. Sara pausó el video. Navidad, no alrededor de Navidad o tal vez Navidad. Exactamente Navidad. Abrió su laptop. Buscó en el historial de redes sociales de Claire. Encontró una publicación eliminada de septiembre, archivada por un sitio de noticias. Claire había escrito: "Grandes cambios vienen en Navidad. No puedo esperar para compartir". El corazón de Sara latió más rápido. Siguió desplazándose. Encontró otra publicación, una foto de Ivy de Minamisim. Octubre. El pie de foto. Practicando para la obra escolar. Pero la clase de kindergarten de Ivy no tenía una obra. Sara hizo capturas de pantalla de todo. Luego llamó al detective Morris. "Creo que encontré algo". 4 de diciembre de 2024. El detective Morris estaba sentado frente a Claire Harmon. Una vez más, sin abogado esta vez. Deslizó las capturas de pantalla de Sara sobre la mesa. Grandes cambios vienen en Navidad. Escribió eso en septiembre, 2 meses antes del incidente de Ivy. El rostro de Claire permaneció calmado. Coincidencia. Morris deslizó otra foto hacia adelante. Este pie de foto dice que Ivy estaba practicando para una obra que nunca existió. La mandíbula de Claire se tensó. "La entrenó", dijo Morris en voz baja. Le dijo exactamente qué decir, cuándo decirlo. Incluso le dio una cronología. Navidad. No puede probar eso. En realidad sí puedo. Morris sacó un último documento. Recuperamos memos de voz eliminados de su teléfono, usted ensayando con Ivy. El rostro de Claire se puso blanco. ¿Por qué? Su compostura finalmente se quebró. Porque nadie se preocupaba por nosotras antes. Éramos invisibles. Pero ahora todos conocen nuestro nombre. Destruyó a personas inocentes. Claire se levantó. Quiero a mi abogado. La verdad finalmente había salido a la luz. 10 de diciembre de 2024. La sala del tribunal estaba llena. Claire Harmon estaba sentada en la mesa de la defensa, su traje caro perfectamente planchado, su rostro ilegible. Su abogado le susurraba al oído, pero ella no respondía. Los cargos fueron leídos en voz alta. Poner en peligro a un menor, presentar un informe policial falso, obstrucción de la justicia, fraude. Las pruebas eran abrumadoras. Los memos de voz recuperados fueron reproducidos en la sala abierta. La voz de Claire calmada y paciente entrenando a Ivy. Dilo de nuevo, bebé. Mi bebé se está moviendo. Bien, ahora di. Él dijo que vendría en Navidad. Perfecto. Jadeos llenaron la sala. La fiscalía presentó registros telefónicos que mostraban que Claire había contactado a los medios antes del incidente. Había planeado el momento. Había orquestado cada detalle. Expertos médicos testificaron que Claire había retenido deliberadamente el tratamiento para el problema gastrointestinal de Ivy, para mantener la ilusión del embarazo. Psicólogos infantiles explicaron cómo Claire había manipulado a su hija, difuminando las líneas entre realidad y actuación, hasta que Ivy misma ya no podía distinguir la diferencia. El jurado deliberó durante 3 horas, culpable en todos los cargos. El juez sentenció a Claire a 4 años de prisión. Pero Claire no lloró. No se disculpó. No mostró remordimiento. Se levantó. Miró directamente a las cámaras en la parte trasera de la sala y sonrió. Incluso en la derrota. Estaba actuando. 15 de diciembre de 2024. Ivy Harmon fue puesta en cuidado temporal. El Estado consideró a Claire no apta. Los derechos parentales fueron revocados. Ivy se mudó a un hogar a 2 condados de distancia. Una pareja tranquila, sin otros niños. Eran amables, pero Ivy apenas hablaba. Iba a terapia 3 veces por semana. La terapeuta probó todo. Terapia de juego, arte terapia, preguntas gentiles, pero Ivy se había cerrado completamente.
No hablaba del bebé. No hablaba de su madre. No hablaba de lo que había pasado. Simplemente existía. Un fantasma de una niña de 6 años. La terapeuta escribió en sus notas: trauma psicológico severo, pronóstico a largo plazo incierto. Esta niña puede nunca recuperarse completamente. 20 de diciembre de 2024. Martin. Kelly recibió una disculpa formal del fiscal de distrito. Llegó por correo. Una carta mecanografiada, fría, burocrática. Lamentamos cualquier inconveniente que esta investigación pueda haberle causado. Inconveniente. Martin leyó la carta una vez. Luego la tiró. Él y su esposa habían empezado de nuevo en un pequeño pueblo de Ohio. Trabajaba en una ferretería ahora. Mantenía la cabeza baja. No hablaba con nadie sobre su pasado, pero cada noche tenía la misma pesadilla. Manifestantes fuera de su casa, cámaras en su cara, su nombre arrastrado por el lodo. Se despertaba bañado en sudor frío, el corazón acelerado. Su esposa lo sostenía hasta que se calmaba, pero el miedo nunca lo dejó completamente. Fue exonerado, inocente, justificado, pero su vida nunca sería la misma. 22 de diciembre de 2024. A Sarah Callahan le ofrecieron su trabajo de vuelta. El distrito escolar envió una carta formal, una disculpa, una promesa de pago retroactivo y un expediente limpio. Sarah la leyó sentada en su nuevo apartamento, a 3 estados de distancia. Había encontrado trabajo como tutora, sesiones privadas, sin aulas, sin instituciones. Dobló la carta y la puso en un cajón. Nunca regresaría a Crestwood Elementary. Nunca volvería a enseñar en una escuela. La confianza estaba rota. El amor por la profesión se había ido. Había intentado ayudar a una niña y había sido crucificada por ello. Esa herida nunca sanaría. 28 de diciembre de 2024. Los medios siguieron adelante. Nuevos escándalos. Nuevas indignaciones. Nuevos momentos virales. La historia de Ivy Harmon fue archivada. Olvidada por la mayoría. Algunos artículos permanecieron en línea, enterrados profundamente en los resultados de búsqueda. Mayormente no leídos. El video de Ivy en el pasillo había sido eliminado de las principales plataformas, pero todavía existía en rincones oscuros de Internet, compartido, analizado, discutido por entusiastas del true crime. La cuenta de Instagram de Claire Harmon fue eliminada. Sus seguidores se dispersaron. Los contratos de libros se evaporaron. Las ofertas de entrevistas desaparecieron. Ahora era una advertencia, una nota al pie, pero el daño que había causado era permanente. 5 de enero de 2025. El detective Morris cerró el expediente del caso. Había hecho su trabajo, encontrado la verdad, llevado al culpable ante la justicia. Pero no sentía satisfacción, porque la justicia en este caso era hueca. Claire cumpliría 4 años, tal vez menos con buena conducta. Luego sería libre. Pero Ivy cargaría esto por el resto de su vida. ¿Y las personas inocentes destruidas en el camino? Nunca recuperarían esos años. Morris puso el expediente en el gabinete de Mirta Archivos y lo cerró con llave. Luego se sentó en su escritorio y pensó en la pregunta que lo había perseguido desde el principio. ¿Qué era más peligroso? ¿La mentira misma? ¿O la disposición del mundo a creerla sin hacer preguntas? 10 de enero de 2025. Ivy estaba sentada en su nueva habitación, mirando por la ventana. Sus padres de acogida eran amables, pacientes. Nunca la presionaban para hablar, pero a veces, tarde en la noche, Ivy susurraba para sí misma: no había ningún bebé, nunca hubo un bebé. Lo repetía como un mantra, tratando de convencerse, tratando de separar lo que era real de lo que su madre había plantado en su mente. Pero la verdad era que Ivy ya no lo sabía. Su madre había reescrito su realidad tan completamente que incluso ahora, incluso sabiendo que era una mentira,
Parte de ella todavía lo creía. Parte de ella todavía sentía las patadas fantasma. Parte de ella todavía escuchaba su voz. Y esa era la parte más cruel de todas. Claire no solo le había mentido al mundo, le había robado a su hija la capacidad de confiar en su propia mente. Febrero de 2025. El caso se hundió en la oscuridad. Crestwood Elementary instaló nuevos protocolos de seguridad, contrató nuevo personal, siguió adelante. Los manifestantes encontraron nuevas causas, los periodistas encontraron nuevas historias, Internet encontró nuevas indignaciones. La vida continuó, pero para las personas en el centro de todo, nada volvería a ser normal. Martin Kelly nunca dejaría de mirar por encima del hombro. Sarah Callahan nunca dejaría de cuestionarse a sí misma. La señorita Brennan nunca volvería a poner un pie en un aula. E Ivy Harmon pasaría años en terapia, tratando de reconstruir un sentido de identidad que su propia madre había destrozado. Claire Harmon estaba sentada en su celda de prisión, escribiendo unas memorias, su versión de la historia. Ya había encontrado un editor dispuesto a arriesgarse, porque incluso en prisión, incluso deshonrada, la controversia todavía vendía. El título, Incomprendida, la lucha de una madre por la verdad. Sonrió mientras escribía. Actuación no había terminado. Nunca lo estaría.